en un momento tal vez crucial, porque tenía que dejar instrucciones a sus discípulos. Antes de irse, usted sabe que cuando una autoridad se va de un lugar, pues tiene que dejar instrucciones para que todo quede en orden. Y en Juan capítulo 14, verso 6, dice: Jesús le dijo, porque le hacen una pregunta en el verso 5, le preguntan cómo vamos a conocer el camino. Yo creo que esto es algo que usted debe de preguntarse, porque usted está en un caminar. Y yo quiero hablarle esta noche acerca de el caminar que usted debe de entender, porque si usted no entiende el caminar que le espera, usted se va a decepcionar, usted se va a frustrar, o usted se va a acomodar en un lugar donde no debió de haberse acomodado. Y eso es lo que yo veo en muchos seguidores del Señor, que llegan a ciertos lugares, llegan a ciertos momentos de su vida donde se estancan, donde se acomodan, porque creen que eso es el Evangelio. Yo quiero hablar con usted un poquito esta noche para hacerlo reflexionar un momento en su corazón. ¿Qué es lo que usted busca en el Evangelio? ¿Qué es lo que usted pretende en el Evangelio? ¿Será que el Evangelio, hermano, es reunirnos y cantar y adorar y danzar y traer los diezmos? ¿Será eso el Evangelio? ¿O será que el Evangelio es algo más que eso? Yo quiero hablarle precisamente de estos puntos importantes, porque el pueblo de Israel no entendió el plan que Dios tenía para ellos. Y me temo que mucho pueblo cristiano hoy tampoco entiende el plan que Dios tiene para sus vidas. Entonces le hacen una pregunta y le dicen: ¿cómo vamos a conocer el camino? Y en el verso 6, Jesús le dijo: yo soy. Yo soy. Ahora, esta palabra yo soy, usted sabe que implica mucho, porque para nosotros decir yo soy se refiere a nuestra persona. Usted se recuerda cuando Dios se le presenta a Moisés y lo envía a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés le pregunta: Señor, pero me van a preguntar por tu nombre. Y quiero saber cuál es tu nombre. ¿Y qué le responde la divinidad a Moisés? La divinidad le responde: yo soy. Yo soy. Entonces, cuando Cristo habla, hermanos, nosotros debemos de entender no lo que Él habla, sino lo que Él quiere decir cuando habla. Yo creo que usted cuando habla, no habla a veces lo que usted quiere decir, sino usted a veces habla así como disfrazado. Especialmente entre esposos se da eso mucho, ¿verdad? Cuando hay visitas o cuando están los hijos, se hablan como con mensaje, así con mensajes escondidos, donde ellos saben lo que están hablando y la gente piensa que está hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Bueno, pues aquí Jesús, hermano, está dando un mensaje importante, porque está descubriendo su naturaleza, está descubriendo su esencia. Y aquí Él dice: yo soy. O sea, quieren saber quién es ese Dios que ustedes buscan. Quieren saber ese Dios que ustedes se acercan. Ese yo soy. Y aquí el Señor lo manifiesta y dice: ese yo soy se manifiesta en el camino, la verdad y la vida. Y esto es importante, porque a veces nosotros nos quedamos solamente con una faceta de Dios y nos perdemos la complejidad de la dimensión gloriosa de el yo soy.
Entonces, si usted quiere llegar al yo soy, porque a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar, a llegar al yo soy, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, para darle una cita y un contexto, vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Y en Primera de Corintios capítulo 15 nos habla de el trabajo que Cristo está haciendo hoy en día. ¿Cuál es el trabajo que Cristo está haciendo hoy en día? El trabajo que Cristo está haciendo hoy en día, hermano, es poner a todos los enemigos por estrado de sus pies, debajo de sus pies. Ahora, dice aquí en 1 Corintios 15, en el verso 25 dice, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, en el verso 24, y el verso 24 es muy importante porque nos enseña quiénes son esos enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Y quiero decirle que uno de esos enemigos es usted. No sé si usted sabía, pero uno de esos enemigos es el yo de usted y mío. ¿Verdad que ese es un enemigo de Cristo? Es un enemigo de Dios, el yo. Ahora, dice en el verso 24, dice, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Usted sabe que Dios delegó autoridad, poder, dominios, hermano, lo distribuyó en medio de toda su creación. Pero ¿qué sucedió cuando la creación recibió el poder y el dominio? Se rebeló contra Dios. Entonces ahora el trabajo de Cristo es someter y recoger todas las autoridades, todos los dominios que fueron dados y establecer el único dominio, la única autoridad que viene de parte de nuestro Dios. Ahora, dice aquí en 1 Corintios 15 que Él debe de reinar. En el verso 25, Él va a reinar hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, si seguimos leyendo un poquito, dice en el verso 28, porque ese versículo es al que yo quiero llegar, al verso 28. Y perdóneme que vaya un poquito rápido, pero estamos contra el reloj, ¿verdad? Entonces dice, el verso 28 dice, y cuando haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces fíjese que ahora la divinidad está trabajando en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero llegará el momento en que ellos se van a hacer uno otra vez, para que todos veamos al yo soy. Entonces, ¿qué es lo que usted anda buscando? Al yo soy. Eso es lo que usted tiene que entender. Pero a veces nosotros, hermano, nos hemos detenido en el camino. Nos hemos detenido en la verdad. Nos hemos detenido aún en la vida. Y no entendemos que Dios no nos llamó a estar solamente y llegar hasta la verdad o hasta la vida o hasta el camino solamente, sino el propósito de Dios es que tú llegues a entender la dimensión del yo soy. Y esos son muy pocos los que llegan a entenderlo. El pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es el ejemplo que quiero tomar esta noche para que usted pueda visualizar y no caer en el error que el pueblo de Israel cayó. Porque el pueblo de Israel, usted sabe que Dios lo llama de Egipto. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto? Esclavo. Ahora llega Moisés, y Moisés llega con el mensaje de libertarlos de la esclavitud. Ahora, ese mensaje los impresionó, ese mensaje los atrajo, porque dijo, pues ¿quién no quiere ser libre?
Imagínese, yo no me puedo ni siquiera imaginar, hermano, lo que es vivir un día de esclavitud. Yo le doy gracias a Dios que no nací en ese tiempo. Usted se puede imaginar qué terrible ha de haber sido esa vida de esclavitud. No solo un día, no solo una semana, una vida de esclavitud. Generaciones y generaciones y generaciones de esclavitud. Y ahora llega Moisés y les dice: ustedes pueden ser libres. ¿Qué dijeron ellos? Amén, vamos a ser libres, queremos ser libres. Pero es necesario que entendamos para qué Dios los iba a hacer libres. Porque algo que debemos de entender, que todo lo que Dios hace, hermano, no lo hace por ti, no lo hace para ti, lo hace para Él. Dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. Entonces, el error que cometemos nosotros, hermano, es creer que creemos que los importantes aquí somos nosotros. ¿No se ha dado cuenta usted que usted muchas veces se siente el importante en todo? Discúlpeme, hermano, pero aquí el único importante es Dios. En medio de todo esto, lo único que importa es Dios. Y usted tiene que entenderlo, usted tiene que comprenderlo. El pueblo de Israel, óigame bien, el pueblo de Israel sale de Egipto y entra al desierto. Y todo esto tiene una relación con el yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cuál es la meta? Llegar al yo soy. Llegar al yo soy. Entender al yo soy. Ahora, cuando Dios te llamó a ti, eras como el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando los saca de Egipto? No los mete directamente a la tierra prometida, sino los lleva a un monte donde Dios se iba a manifestar a ellos y donde iban a hacer un pacto. Porque Dios andaba buscando un pueblo para hacer un pacto. Y cuando el pueblo de Israel llega, y usted lo puede leer en el libro de Éxodo, por causa del tiempo, hermano, no le puedo dar todas las citas, pero lo que le voy a decir está en la Biblia, créame que está en la Biblia. Vaya a leerlo después a su casa. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, al monte, hermano, en el desierto, Dios le habla a Moisés. Moisés sube al monte y Dios le habla a Moisés y le dice: mira, vas a bajar con el pueblo y les vas a decir que yo quiero hacer de ellos un pueblo especial. Le voy a dar la cita rápido para que usted tenga referencia. Vamos al libro de Éxodo. Porque este versículo es muy importante. En el libro de Éxodo, capítulo 19, Dios quiere hacer un pacto con el pueblo de Israel. En el verso 5 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios les dice: ¿están ustedes dispuestos a someterse a mi pacto? ¿Están ustedes dispuestos a someterse a mis leyes? Y si ustedes están dispuestos a someterse a mis leyes, entonces van a ser mi especial tesoro. Pero es una decisión que ustedes tienen que pensarla y meditarla. Déjame decirte que cuando el Señor te llama al evangelio, te llama, y muchas veces tú ni siquiera te diste cuenta del por qué ya estabas en el evangelio. Había algo dentro de ti que te hacía buscar a Dios, que te hacía a ti acercarte a la palabra de Dios, que te hacía a ti acercarte a lo espiritual. Tú no lo entendías y te movía la emoción, te movía el gozo. Pero llega el momento en el cual, no sé si tú lo has experimentado, ese gozo y esa emoción se acaba.
Y como que entras en un desierto. Y uno dice, pero ¿por qué ya no siento aquello? ¿Por qué antes para mí era tan fácil orar? ¿Por qué para mí antes era para mí tan fácil leer la Biblia? Y ahora me cuesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer contigo un pacto. Porque Dios te sacó de Egipto y Dios le dice al pueblo de Israel, ahora ustedes son libres. Yo los saqué de Egipto y les dije que iban a venir aquí a adorarme, pero si ustedes no quieren ser mi pueblo especial, ustedes pueden irse para donde quieran. Ya no tienen que volver allá a ser esclavos de Faraón, porque Faraón ya fue destruido. Y ahora quedaba en ellos la determinación si iban a ser el pueblo especial de Dios o iban a ser un pueblo cualquiera. Llega el momento en tu vida cristiana, hermano, donde tú vas a tener que tomar una determinación si tú quieres dar un paso más allá y llegar a ser alguien especial para Dios o ser del pueblo común. Eso es algo muy importante que debes de entender. Es una determinación que tú vas a tomar en tu corazón. Y aquí Dios les dice, si ustedes oyen mi voz, si ustedes se someten a mis mandamientos, entonces serán mi especial tesoro. En otras palabras, pero si no las obedecen, serán un pueblo más. Yo puedo tomar, dijo Dios, otro hijo descendiente de Abraham. No tiene que ser ustedes. Algo que tú debes de entender, hermano, que aquí el necesitado no es Dios, el necesitado eres tú. Porque Dios tiene muchos hijos de dónde tomar. Y a veces nosotros, como se dice ahí vulgarmente, nos ponemos los moños. Hay gente que le dice, si me sanas te voy a servir. Si sanas a fulanito, entonces sí te voy a servir. ¿Desde dónde nosotros tenemos la capacidad para ponerle condiciones a Dios? Ya quites ese concepto religioso que le enseñaron en su religión, porque son conceptos religiosos, pero no son bíblicos. El concepto bíblico es el concepto que Cristo enseñó en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces fíjese, el pueblo de Israel entra por el camino que es Cristo Jesús. Es Moisés llevando al pueblo de Israel a través del desierto. Ahora, ¿para qué sirve el desierto? ¿Cómo se sentían? Mire, ¿cómo se sentían los israelitas en el desierto? Porque la vida del desierto, déjeme decirle, aunque es desierto, es una vida sabrosa. Yo no sé por qué los judíos, bueno, han de haber pasado sus momentos difíciles, pero si analizamos, hermanos, realmente la vida que vivían en Egipto a la vida que vivían en el desierto, ¿dónde estaban mejor? Mire, en el desierto trabajaban. Mire, no tenían ni siquiera necesidad de trabajar. Mire, la ropa dice que les crecía conforme iban creciendo. Y no era cualquier ropa, no. Era la mejor ropa porque se las habían quitado a los egipcios. Era ropa fina y no se envejecía. Comida tenían garantizada. Las únicas que sufrían un poquito eran las mujeres, porque se tenían que levantar temprano antes que saliera el sol a recoger el maná. Mire qué sabrosa la vida. En la noche que es frío en el desierto, ¿qué había? Columna de fuego, calientito. Y en el día que había mucho sol, una nube, hermano, con aire acondicionado. Y todavía así la gente, mire, todavía así la gente a veces decía, regresémonos a Egipto.
Yo no sé por qué mucha gente, mire, ya está en el Evangelio, ya el Señor la libertó, ya el Señor hizo obra maravillosa en su vida y todavía está diciendo, ¿será que me regreso al mundo? Mire, todavía poniéndole esas, ¿será que regreso al mundo? ¿A qué va a regresar al mundo? ¿No se acuerda? ¿Ya se le olvidó? Ahora, cuando el pueblo de Israel entra guiado por Moisés, que Moisés representa aquí a nuestro Señor Jesucristo como el camino. Es la primera faceta que tú debes de entrar en el cristianismo, entrar en el camino, entrar al desierto. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo los puedo meter rápidamente a la tierra prometida, pero no es el propósito. Ustedes tienen que pasar primero al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto pasaron al monte primero a conocer a ese Dios. Ese Dios que hacía temblar los montes, hermano. Ese Dios que cuando hablaba se oían voces de trueno. Ese Dios que era un Dios que ahora se podía acercar, el hombre, Moisés podía acercarse a Dios. Pero era un Dios que también les puso leyes. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres. Tú no puedes ser verdaderamente libre si no vives en la ley de Dios. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad. Y cuando conozcas la verdad, pero conocer la verdad no es saber la verdad, es que la verdad se haga parte de ti. Recuérdese que la palabra conocer en la Biblia, hermano, no es solamente el que yo lo veo y digo ya lo conozco. No, no. Es tener intimidad. Dice la Biblia, conoció Adán a su mujer. ¿Y qué pasó? Y tuvieron hijos. No fue que Adán le dijo mucho gusto, doña Eva, mucho gusto de conocerla. Algo pasó más ahí, ¿sí o no? No voy a entrar en detalles, pero usted ya se puede imaginar qué pasó. Que se hicieron uno. Cuando usted se hace uno con la verdad, cuando la verdad entra a usted, hermano, y se forma parte en usted, es que usted verdaderamente entonces va a ser libre. El camino entonces, hermano, nos lleva a una verdadera libertad. Ahora, esa libertad, déjame decirte y déjame explicarte un poquito, porque si no entiendes este caminar, tú vas a creer que las cosas no están bien. Cuando tú vienes al Señor, tú traes muchas cosas que el diablo te dio, que el mundo te dio, que tú te las conseguiste, la carne te la consiguió. ¿Cuántos pueden decir que así es? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que a veces sufrimos pérdidas, pero esas pérdidas no son pérdidas, es libertad que Dios te está dando. Y por eso a veces cuando entras tú en el desierto, aparentemente pierdes el trabajo, pierdes un negocio, pierdes aún una familia. Y tú lo ves como algo trágico. Y a veces, hermano, a veces por no entender eso, nosotros estamos ahí aferrados todavía y decir, Señor, devuélveme aquello, devuélveme aquello. No, Dios te lo está quitando porque te está haciendo libre. El desierto, cuando vas en el camino, el desierto te liberta para poder caminar en obediencia a Dios, para que nada ni nadie, hermano, te estorbe. Cuando Dios te dé una orden, tú vas a poder tener la libertad de decir, sí, Señor, aquí estoy. Tal vez tú has estado orando y llorando por algo que Dios te ha quitado. Ya deja de llorar por eso, dale gracias a Dios que te lo quitaron. Mire, suena raro. Yo cada vez, hermano, yo cada vez tengo más cuidado
de lo que yo oro y le pido a Dios. Y cuando alguien viene a orar, a pedirme oración, tengo mucho cuidado en no solamente orar, solamente porque la gente quiere algo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no pongas de ligero las manos, porque te haces uno y estás compartiendo pecados. Claro, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie. Pero a veces la enfermedad la necesitamos muchos de nosotros todavía. A veces te quitaron tu salud, porque con salud, a saber dónde estuvieras ahorita. Mira, hasta la belleza perdiste tal vez. Aquella figura hermosa que tenías ya. Dices, perdí hasta la forma. Es una bendición. Si vas en el desierto y te están liberando, tú tienes que entender, hermano, con la mente de Dios. Ya no pienses con el razonamiento humano. Ya no mires las cosas con los ojos humanos. Mira que ahora vas por el camino. Y en ese camino tú debes de entender que es solamente el principio. Eso no es todo. Muchos llegan al desierto y empiezan a ser libres y creen que eso es el evangelio. Yo me recuerdo cuando yo empecé en el evangelio, hermano, allá en la década de los 70s. Algunos no habían nacido todavía. ¿Cuál era lo que se predicaba ahí? Deje de fumar, deje de tomar y deje de mujerear. Y uno dejaba de hacer eso y uno decía, ahora ya soy cristiano, hoy sí soy un verdadero cristiano. No, eso es el principio nada más. Ese es solo el comienzo. Ahora, tristemente, de todos los que salieron de Egipto, mayor de 20 años para arriba, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? No. Hay que leer un poquito más la Biblia. Muchos dicen que solo Josué y Caleb. No. Hubieron muchos que también entraron. ¿Sabe quiénes fueron? Los levitas. Los sacerdotes. Porque ellos no eran contados dentro del pueblo. ¿Se recuerda que entraron los hijos de Aarón? ¿Sí entraron o no entraron los hijos de Aarón? ¿Y tenían más de 20 años los hijos de Aarón? Sí. Solamente para cambiarle un poquito su teología. Para que lea un poquito más la Biblia. Porque a veces nosotros creemos que ya sabemos la Biblia. Vaya a estudiar la Biblia un poquito más. Pero de las otras tribus, ¿cuántos entraron? Sí, solamente Josué y Caleb. ¿Y los demás qué pasó? Se quedaron en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que muchos cristianos, que realmente no son cristianos, son cristianos de nombre, en potencial. Yo no sé cuántos se atreven a decir que son cristianos. Yo todavía no me atrevo a decir que soy cristiano. Porque ser cristiano es que yo reflejo 100% la imagen de Cristo Jesús. Tal vez usted ya tiene esa imagen, ¿verdad? Ya se puede llamar cristiano. Yo voy en proceso de ser cristiano, todavía. Pero usted se da cuenta que los que se llaman cristianos, la mayoría se quedan en esa etapa donde el Señor los liberta y pueden testificar y decir, no, si antes mi vida era miserable, antes yo vivía en el mundo y mi hogar estaba destruido y ahora pues gracias a Dios ya el Señor me restauró.
Pero Dios no llamó al pueblo de Israel para que se quedara en el desierto. ¿Para qué llamó Dios al pueblo de Israel? Para que entrara a la tierra prometida. Ahora, cuando el pueblo de Israel cruza a la tierra prometida, ya no entra con el camino, entra con la verdad. Ya no fue Moisés el que entró al frente del pueblo de Israel. ¿Quién fue? Josué. Josué representa el Espíritu Santo. Y ahora, óigame bien, entran a la verdad. Y la verdad, óyeme bien, la verdad te hace rico. La verdad te da riqueza. Entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, hermano, y toma viñas y toma ciudades que ellos no construyeron, y empiezan a vivir una vida, hermano, de riqueza. Y eso es algo que tú debes de entender. El evangelio te da riqueza también. Yo no sé cuántos han experimentado el recibir la riqueza en el evangelio. No solamente financieramente, porque a veces solo hablamos del billete. No, hay cosas más valiosas que el billete, hermano. ¿De qué le sirve a una persona tener carro si no tiene piernas? Pregúntele a una persona que tiene carro y no tiene piernas si estaría dispuesto a cambiar su carro por las piernas. Y cuando digo piernas, no es que le hagan falta, es que no las usa, no las puede usar. No puede ni caminar. ¿Cuánta gente usted ve, hermano, caminando? Que ahí va, hermano. Entonces, el evangelio te da riqueza. Dios quiere que tú alcances riqueza. Óyeme bien, pero eso no es todo lo que el evangelio te da. Y mucha gente, cuando empieza a recibir la riqueza de Dios, hermano, empieza a tener negocios y empieza a tener un buen trabajo y empieza a tener educación y empieza a entrar a una sociedad más elevada. Hermano, ya deja de comer con las manos, ya usa cubiertos, ya no usa solo un vaso, sino usa 3 vasos diferentes. ya cambias hasta su forma de hablar. Ya usa todas las letras del alfabeto cuando habla. Ya cambia hasta su forma de caminar, su forma de vestirse. Ya usa loción. ¿Verdad? Porque el evangelio, hermano, el evangelio te da un estatus especial. Y mucha gente cree que a eso Dios lo llamó, que para eso Dios lo sacó de Egipto. El pueblo de Israel creyó, hermano, que con ese propósito Dios los había sacado de la esclavitud, para que ellos poseyeran Canaán. Y qué errados estaban, hermano. Porque Dios no sacó a los israelitas solamente para que vivieran en Canaán. Había algo más detrás de eso. Y eso es lo que yo te quiero hablar esta noche. Porque muchos se quedan con la riqueza. Y usted sabe que a través de la riqueza, cuando el pueblo de Israel conquista Canaán, llegan a tener un rey, Saúl. Y cuando Saúl llega, hermano, al reino, entonces la nación empezó a prosperar, empezó a echar a sus enemigos, empezó, hermano, a tener una vida de seguridad. Cuando David toma el reino, óigame bien, ellos ya vivían en medio de la riqueza. Pero ¿qué pasaba? Esa riqueza la tenían y la perdían. La tenían y la perdían. ¿Por qué? Porque no habían pasado al otro nivel, no habían pasado a la vida. Espero que me esté dando a entender. No es suficiente el camino, no es suficiente la verdad. ¿Tienes que llegar a qué?
a la vida. Y David cuando toma el reino, hermano, dijo: qué bueno que ya somos libres, qué bueno que ya somos ricos, pero eso no es suficiente. ¿Y qué es lo primero que David hace cuando toma el reino? Lo primero que David hace cuando toma el reino es buscar un palacio donde reinar. Y dice: yo voy a levantar mi palacio, pero no en cualquier lado. Lo voy a levantar ¿dónde? En Jerusalén. Por eso lo primero que David hace, hermano, es conquistar Jerusalén. Tener una capital. ¿Por qué? Porque eso no solamente los iba a hacer libres, ni solamente les iba a dar riqueza, sino eso los iba a hacer prósperos. Óyeme bien, mayor que la riqueza es la prosperidad. La riqueza, para tener riqueza tú necesitas dinero en tu bolsa. Cuando tú vives en prosperidad, ya no necesitas dinero en tu bolsa. Veamos el caso de Elías. ¿Se recuerda el profeta Elías? ¿Qué pasaba en los tiempos de Elías? La gente se estaba muriendo de hambre, la gente se estaba muriendo de sed. Y tenían dinero, pero no había cómo comprar. ¿Y Elías qué hacía? Bebía todos los días, hasta tenía agua para bañarse. Y comía pan y carne todos los días. Dicho sea de paso, no sé de dónde se han inventado la dieta vegetariana, que es de Dios, dicen. Usted sabe que hay una secta por ahí que dice que no hay que comer carne. No le han preguntado a Dios, porque si Dios les da de comer, ¿qué le dio de comer a Elías? Carne. Ahora, claro, por razones médicas a veces hay que restringirla un poquito, pero no porque le ofenda a Dios. ¿Se recuerda Eliseo? ¿Cómo andaba Eliseo? Eliseo dice que andaba por ahí, hermano, y parecía que no tenía ni siquiera dónde dormir, no tenía ni para pagar el hotel. Y una mujer lo vio y dice: pobrecito Eliseo, no tiene dinero Eliseo, le voy a construir su apartamento. Y le construyó su apartamento, ¿se recuerda? Y después que está Eliseo en su apartamento, llega y ve la cama, ve la mesita, y le dice a la mujer: aquí tienes, mira, ya puedo vivir como rico. ¿Y sabe qué le dice Eliseo? Me has tratado muy bien. ¿Quieres que le hable al rey por ti? ¿Necesitas algo del rey? ¿Necesitas algo del ejército? Eliseo no era rico, Eliseo era próspero. Él no necesitaba dinero. Cuando tú caminas en la prosperidad, hermano, no importa si tienes tarjetas de crédito o no tienes tarjetas de crédito. Cuando tú caminas en la prosperidad, tú vas a hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a predicar y no lleven bolsa, no lleven billetera, no lleven ni 2 trajes. ¿Y cómo regresaron esos discípulos, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree que durmieron en la calle esos discípulos? ¿Usted cree que tenían frío esa noche para dormir? No, hermano. Casas les sobraban a ellos. Por eso el Señor dijo: el que deja una casa, yo le doy 100 casas. ¿Tú crees que eres rico con una casa? El que es próspero tiene 100. Lo único es que deja que otros la usen para que la tengan limpia cuando él la necesita. Entonces, fíjate, la vida te da prosperidad. Dios no quiere solamente libertarte. Dios no quiere solamente
hacerte rico. Dios quiere hacerte próspero. Pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente todavía. Y aquí está el punto al cual yo quiero llevarte esta noche. Porque mucha gente dice, no hermano, fíjese que yo gracias a Dios ya soy libre, ya soy rico, ya soy próspero. Y creen que ya alcanzaron. Ahora, te lo voy a transmitir esto, hermano, al área espiritual. En tu caminar cristiano, tú vas a empezar como un discípulo. Por eso tú necesitas ser discipulado. Usted sabe que hay gente que tiene años en el Evangelio, aunque es ministro de Dios y nunca ha sido discípulo. Y eso da tristeza. Por eso el Señor, lo primero que hizo con los que iba a enviar, ¿qué hizo? Los hizo discípulos. Es importante que tú aprendas a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Por eso, tú que estás empezando en el Evangelio, o si ya tienes años y nunca has sido un discípulo, aprende a ser discípulo. Sométete a un discipulado. Y cuando digo un discipulado, no me estoy refiriendo, hermano, a un hogar allá donde se hace un discipulado. No. Me estoy refiriendo al discipulado congregacional. Tú debes de preguntar, si tú vienes a esta congregación, tú debes de preguntar, bueno, ¿y aquí qué ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de dar ahora? Porque yo quiero llegar a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermano? Un discípulo es una persona como Ananías. ¿Se recuerda quién era Ananías? Cuando Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, Dios lo captura, hermano, en el camino a Damasco y lo envía a Damasco y le dice a Saulo, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. La Biblia dice que había un discípulo llamado Ananías. Yo no sé cuántos son discípulos aquí, pero te voy a dar el termómetro para ver si eres discípulo. Y si no eres discípulo todavía, arrepiéntete esta noche y dile, Señor, yo quiero convertirme en un discípulo, porque estoy caminando mal. Me estoy saltando el desierto. Dice la Biblia que Ananías estaba orando. Y cuando estaba orando, recibe una revelación de Dios, empieza a hablar con Dios y Dios le da instrucciones y le dice, ve, hay un hombre llamado Saulo y tienes que irlo a bautizar y tienes que ir a imponerle manos para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Un discípulo tiene la capacidad de bautizar en agua y de orar por otros para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy hay muchos en la iglesia que tienen años de estar en la iglesia y ni siquiera han sido bautizados en el Espíritu Santo. Mucho menos tener la autoridad para poner las manos sobre otros y que reciban la llenura del Espíritu Santo. Tú tienes que examinarte si realmente has pasado por ese discipulado. Ese es el desierto. Después que sales del desierto, entras a Canaán. Y en Canaán es donde ya empiezas a servir en la congregación. Pero a servir no solamente en un privilegio, sino a servir como un líder. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que como un líder, hermano, con tu ejemplo, tú le vas a enseñar a los demás cómo se hace el servicio en la congregación. Porque tristemente a veces en la congregación lo que hay son jefes y no hay líderes. Es fácil ser jefe, haga aquello, vaya para allá, ahora para allá y ahora qué. El líder
con su ejemplo, le enseña a los demás cómo se hace el trabajo. Tú tienes que llegar a ese diaconado. ¿Cómo eran los diáconos de la iglesia del principio? Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Eso es vivir en Canaán. Eso es vivir rico en la iglesia, en la congregación. Pero no es suficiente. Tienes que llegar a ser próspero. Tienes que llegar a tener la posición de David. No solamente la posición de Moisés ni la de Josué, sino la autoridad de David. Y alcanzar un ministerio en Dios. Tú debes de saber, hermano, que Dios no te llamó a ti para estar sentado en una silla. Dios te llamó para que desarrolles un ministerio. Tú tienes un ministerio. Todos los que estamos aquí tenemos un ministerio. Todos. Y es lo que tú tienes que buscar, un ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios tiene para ti? Desarrollar ese ministerio. Y cuando llegues a esa posición, no solo de libertad, no solamente de riqueza, sino de prosperidad. Debes de entender que eso no es todo lo que tú debes de alcanzar. Vamos a Filipenses. Y en Filipenses, capítulo 3, yo quiero que al llegar a tu casa tú lo estudies, tú lo leas, hermano. Yo solamente vengo a darte a ti unos tips para que tú recibas la revelación de Dios y lo puedas absorber en tu vida. Mire, el apóstol Pablo ya era apóstol aquí. Cuando escribió esta carta, él ya era apóstol. O sea, él ya había pasado por la etapa de discípulo, ya había pasado por la etapa de diácono y ahora estaba en la posición de ministro. Ya tenía desarrollando un ministerio apostólico. Era como para que él dijera, pues ya lo alcancé todo. Cuando David, hermano, toma Jerusalén y se sentó en su trono, era como para que dijera, pues ya lo alcancé todo. Pero no. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en capítulo 3 de Filipenses? Dice, verso 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Bueno, ¿y no ya tenía ministerio? Cualquiera diría, yo quisiera tener el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Para mí eso todavía es pérdida. Porque es cierto, ya pasé por el camino, ya pasé por la verdad, ya pasé para la vida, pero quiero llegar al yo soy. Quiero conocer. Dice aquí, mire lo que dice aquí. Dice, en el verso 10 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Mire, este hombre estaba loco, hermano. Humanamente, si lo vemos así, ¿verdad que era un loco?
Dice, yo quiero sufrir, yo quiero llegar a conocer cómo llegar a sufrir para alcanzar la dimensión a la cual Dios quiere que llegue. No es un ministerio, hermano, lo más grande que tú puedes tener. Óyeme bien, no es un ministerio. No es una iglesia, hermano, no es el ser el líder de una congregación o de un ministerio lo más grande, no. David, aún sentado en su trono, dijo, no es suficiente esto. Dios no nos sacó de Egipto para que ahora nosotros estemos aquí disfrutando de la tierra prometida y que ahora tengamos un reino. Dios no nos llamó para eso. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David no oía lo que Dios decía. David oía lo que Dios quería. Te lo voy a volver a repetir por si no me lo agarró. David no oía lo que Dios decía. David oía lo que Dios quería. El problema de nosotros es que nosotros oímos lo que Dios dice, pero lo que Dios dice no es lo que Dios quiere. Es como la mujer que llega el esposo a la casa y le dice, mi amor, te preparé tu comida favorita. Y el esposo ve la comida y dice, no sé por qué dice que es mi favorita si no me gusta esto. Y le pregunta a la mujer, ¿te gustó la comida, mi amor? ¿Qué le dice el esposo? Sí, mi amor. Así venimos nosotros con Dios a veces y le decimos, Señor, aquí está, te estoy dando lo mejor que tengo. ¿Te gusta, Señor? Y Dios te dice, sí, me gusta. Sí, me gusta. Tú tienes que aprender a conocer el corazón de Dios. Yo tengo que aprender a conocer el corazón de Dios. Mire, el apóstol Pablo ya lo tenía todo aquí, hermano. ¿Sí o no? Ya era un apóstol reconocido, había fundado iglesias, hermano, había llenado del evangelio, hermano, todo el mundo conocido. Y sin embargo dice, no pretendo haberlo alcanzado. Porque está loco este hermano. David sentado en su trono, gobernando, hermano, teniendo ya su casa hermosa, su palacio, dice, no estoy satisfecho. ¿Qué es lo que tú buscas en el evangelio? ¿Para qué crees que Dios te llamó del mundo, hermano? ¿Para qué crees que Dios te sacó del mundo? ¿Para hacerte libre? Para quitarte los vicios, para restablecerte tu hogar, para sanarte, para libertarte, para darte un servicio en la obra de Dios y una honra entre el pueblo de Dios. ¿Será que para eso Dios te llamó? Por eso a mí me da tristeza ver a veces, hermanos, los ministros peleándose unos con otros, a ver quién es el más grande, a ver quién tiene el ministerio más grande. ¿Se recuerda cuando los discípulos iban ahí peleándose? Yo hago milagros más grandes que vos. Y Jesús solo los oía. Y cuando llegó a la casa, ¿qué les dijo? Les voy a enseñar quién es el más grande. Y llama a un niño. Si no se hacen como un niño, no son grandes. Hermano, tú tienes que entender para qué Dios te llamó al evangelio. Porque crees que es para ti. No, es para Él. David lo entendió, David lo comprendió. Pablo lo entendió, óigame bien.
Óigame bien, dice el verso 11 aquí, Filipenses 3:11 dice, a fin de llegar a la resurrección, ¿de qué? De entre los muertos. Bueno, ¿y no iba a resucitar Pablo, pues? ¿Iba a resucitar Pablo o no iba a resucitar Pablo? Entonces, ¿de qué resurrección está hablando aquí? ¿De una mejor resurrección? No de una resurrección común donde todos iban a resucitar. No, dijo, yo quiero alcanzar una mejor resurrección. ¿De qué resurrección estaba hablando? De cumplir el propósito para el cual el Señor lo llamó. Ahora, voy a ir cerrando por causa del tiempo. David ya era un hombre que había pasado por el camino, siendo libre. Había pasado por la verdad, había conquistado Canaán. Había llegado a la vida, teniendo ya un trono donde sentarse, una capital donde reinar. Pero dice, yo no fui sacado de Egipto para esto, yo fui sacado de Egipto para construirle una casa a mi Dios. Se lo voy a volver a repetir. A ver si usted entiende para qué el Señor lo sacó de Egipto, para qué el Señor lo sacó del mundo. David dijo, Dios me sacó de allá para construirle una casa a mi Dios. ¿Para qué el Señor lo sacó del mundo a usted? ¿Para qué el Señor lo sacó del mundo? Para que usted le construya una casa a Dios. Y no estoy hablando de este edificio, hermano. Espero que me esté dando a entender. Ahora, llega David con el profeta y le dice al profeta, profeta, ¿sabes qué? Le voy a construir una casa a mi Dios. He entendido el llamado, he entendido el propósito. El propósito es que le construya una casa a mi Dios. Y el profeta le dice, hazlo. Y en la noche el profeta oye la voz de Dios y le dice, ve a decirle a David que no me puedes construir un templo porque ha derramado sangre. Y el profeta va con David y le dice, ¿sabes qué, David? No puedes construir un templo a Dios. Dios te prohíbe que le construyas un templo. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dice, ¿sabes qué? No puedes construirme el templo? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, menos trabajo. Voy a vivir mi vida así nomás. ¿Sí o no? ¿Pero qué dijo David? ¿Así dijo David? ¿No te voy a construir un templo, Padre? No. ¿No me vas a dar permiso que te construya un templo, Padre? No. Bueno, no te lo voy a construir, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hizo David? Fue y compró el terreno del templo. ¿Usted sabe que David compró el terreno del templo? Fue y contrató arquitectos para que hicieran los planos del templo. Fue y reunió todos los materiales para construir el templo. Y Dios le estaba viendo. ¿Qué estaba haciendo David? Nada. Nada, aquí nada más pensando. Aquí nada más ahorrando un poquito. Aquí nada más invirtiendo en unas tierras. Recuérdate que no me puedes construir un templo. No, Señor, yo no puedo construir un templo. Y llama a Salomón y le dice, Salomón,
¿sabes qué? Yo no puedo construir un templo a Dios. Lo vas a construir tú. Pero ¿sabes qué? Aquí están las escrituras del templo, aquí están los materiales, aquí están los planos. ¿Quién construyó el templo? ¿Quién construyó el templo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién construyó el templo? ¿Ah? Oiga bien, piense un poquito. ¿Quién construyó el templo? ¿Salomón o David? David. Y Dios le dijo que no. Porque David no oyó lo que Dios le dijo. David oyó lo que Dios quería. El nivel más grande que tú vas a llegar a tener dentro del reino de Dios no es ser discípulo, no es ser un diácono servidor, no es ser un ministro, es ser un hijo. El hijo conoce el corazón del Padre. El ministro no conoce el corazón del Padre. El ministro obedece, el discípulo obedece, el servidor obedece. Oye las órdenes. El hijo conoce la intención del Padre y el corazón del Padre. ¿Para qué tú fuiste llamado entonces? ¿Para ser libre? ¿Para ya no tener vicios? ¿Para ya no tener enfermedades? ¿Para ya no tener deudas? ¿Para ya no tener problemas? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para servir en la congregación? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para tener un ministerio? ¿Para qué fuiste llamado? Para ser hijo y hacer no lo que Dios te dice, sino lo que Dios quiere. David alcanzó esa posición. Eso es lo que tú tienes que entender. ¿Y sabes qué? La mayoría de gente se muere llamándose cristiana y nunca le edificó una casa a Dios. Porque siempre dijo, no, es que no se puede. No se puede. ¿No se ha dado cuenta que siempre se habla de que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan? ¿Y qué diferente es el apóstol Pablo y Juan entre tú y yo? ¿Qué diferentes son? ¿Y por qué si ellos alcanzaron eso, por qué no lo podemos alcanzar nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Así que en ti está el quedarte con la libertad, el quedarte con la riqueza, el quedarte con la prosperidad, o usar todo eso para entender que no se trata de ti, se trata de Él. ¿Qué es lo que tú le vas a hacer a Él? ¿Qué es lo que tú vas a provocar, hermano, dentro de la obra de Dios, que realmente atraiga un olor agradable al Dios eterno y diga, este sí conoce mi voluntad, este sí sabe lo que yo quiero? Póngase de pie. Yo no conozco tu vida, hermano, pero yo espero que esta palabra te haga reflexionar, te haga pensar un momento y que te enseñe hasta dónde tú tienes que llegar y que no te acomodes donde estás. Y si estás pasando por un trato de Dios y le has estado reclamando a Dios
has estado perplejo y has estado diciendo: Señor, pero ¿qué está pasando conmigo? Parece que en lugar de ir avanzando voy retrocediendo. O tal vez ya me estanqué en una área. Tal vez me detuve en el desierto y creí que eso era todo el evangelio. O tal vez creí que el servir en un servicio, en un privilegio era todo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que Cristo vino a esta tierra para llevar muchos hijos a la gloria. Óyeme bien, Cristo no vino a llevar discípulos, no vino a llevar servidores, no vino a llevar apóstoles o ministros. ¿Vino a llevar qué? Hijos. Hijos. Dios quiere que tú alcances esa posición de hijo. La Biblia nos habla de diferentes niveles, diferentes dimensiones. Y en la eternidad van a haber muchos siervos. Yo no quiero ser un siervo allá, yo quiero ser un hijo. Pero a veces nosotros creemos que automáticamente ya somos hijos. No. La Biblia dice que podemos llegar a ser hijos, pero todavía no somos. Que el ser hijo se va a manifestar en la resurrección. Por eso Pablo decía: yo quiero experimentar esa resurrección, que resucite, no como apóstol, no como servidor, no como creyente, no, como hijo, semejante al verbo de Dios, llevando la simiente, llevando la esencia, llevando el ADN del camino que es Cristo Jesús. No te acomodes, hermano. No te acomodes. Todavía te falta mucho. Si no has hablado en lenguas todavía, ¿por qué no hablas en lenguas? Si no has recibido la llenura del Espíritu Santo, ¿por qué no la has recibido? ¿Sabes por qué no la has recibido? Porque no la has deseado realmente. Tal vez la has querido, pero no la has deseado. Porque cuando uno desea algo, no importa lo que tenga que pasar, lo busca con desesperación. Yo no conozco tu corazón y gracias a Dios no lo conozco, por eso puedo hablar con libertad. Pero tú sabes quién eres y tú sabes en qué nivel estás. Yo quiero orar rápidamente por aquellos que se han detenido, se han sentado ya en una posición y hoy quieren decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo hoy entiendo que tengo que avanzar. Yo entiendo que el evangelio no se trata de mí. Si el apóstol Pablo decía: yo quiero conocer los sufrimientos de Cristo. Y hoy, ¿qué hacemos nosotros los que nos llamamos cristianos? Cuando viene el sufrimiento, ¿qué hacemos? Huimos, nos asustamos, cuando debería de ser un motivo de gozo y de regocijo. Quisiera levantarle tus manos al Señor ahí donde estás. Yo no sé si estás siendo un discípulo, si estás siendo un servidor, si estás siendo ya un ministro de Dios, pero Dios no te llamó solo para eso. Muchos se van a presentar en aquel día diciendo: mira, Señor, todo lo que tú hiciste conmigo. Mira, Padre, todo lo que tú hiciste, cómo me levantaste, cómo me usaste, Señor. Y Dios te va a decir: pero yo no te llamé para eso.
Yo te llamé para que me construyeras una casa espiritual, para que buscara las almas perdidas, para que visitara los hospitales, las cárceles, los orfanatos, las casas de los ancianos. Yo no te di un carro para que vinieras solo a la iglesia. Yo te di un carro para que lo llenaras de gente y traerlos a la congregación. Te has olvidado del propósito. Y Dios te está diciendo hoy, recuerda que todo lo que te he dado, te lo he dado para que me construyas una casa. Si quisieras venir aquí al frente, si sientes de Dios venir aquí al frente, ven aquí al Señor a rendirte, a entregarte. Si has estado viendo solamente tus problemas y tus necesidades, hoy el Señor te dice: esos son mis problemas, no son tuyos. Hace mucho tiempo a mí el Señor me dio una palabra y me dijo: tú preocúpate de mis problemas y yo me voy a preocupar de los tuyos. Si tú nunca le has dado tu vida a Dios y esta noche quieres darle tu vida a Dios, ven aquí al frente, no te quedes ahí en tu lugar. Si tu vida espiritual se ha enfriado, ¿por qué te quedas en tu lugar? ¿Por qué no vienes aquí al frente? Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué te quedas ahí en tu lugar? ¿Por qué no vienes aquí al frente a decirle: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo? Si yo no he aprendido a ser un discípulo todavía, ¿por qué no vienes aquí al frente a decirle: Padre, yo necesito empezar bien, Señor? Yo necesito que me instruyan, yo necesito que me corrijan, yo necesito que me disciplinen. Si has estado viviendo una vida de pecado, ¿por qué no vienes aquí al frente? Ven a decir: renuncio a esa vida de pecado. Hoy yo entro al camino para que me haga libre. Si todavía hay un carácter que no ha sido trabajado por Dios, porque ven aquí al frente y dile: Señor, aquí estoy. Yo vengo, Señor, yo vengo porque necesito ser libre, necesito ser transformado. No oigas lo que Dios dice, oye lo que Dios te quiere decir, lo que Dios piensa, lo que Dios siente. Padre, en la autoridad de Cristo, mira estos corazones, mira estas vidas. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en sus mentes, en sus corazones, y fructifique, fructifique, fructifique. Tú sabes cada necesidad, tú sabes cada corazón, tú sabes cada anhelo, Señor, de estos corazones. Que puedan conocerte, Señor, a ti, que puedan amarte con todo el corazón. Señor, largo camino todavía les queda. Que sus pies sean afirmados en tu verdad. Que entren a disfrutar la vida de prosperidad, la
una vida de riqueza, esa riqueza espiritual que sobrepasa las riquezas. Padre, gracias, gracias por estos corazones. A través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Hermano, has venido aquí, sigue buscando a Dios. Aún si la reunión se termina y tú sientes quedarte ahí en tu lugar buscando de Dios, sigue buscando. No te acomodes a un círculo religioso. Si el Espíritu de Dios sigue trabajando en tu vida, sigue aquí, sigue aquí. Si necesitas oración, busca un ministro que ore por ti, una sierva de Dios que ore por ti. A eso venimos a este lugar.